Hola, bienvenidos. Es lunes 16 de marzo de 2026. Hay mucho por revisar. Las noticias en directo de Noticiero Guatevisión comienzan ahora a través de Prensa Libre Radio. También le damos la bienvenida. Vamos a los temas de la jornada. Los accidentes de transporte pesado vuelven a encender las alertas en las carreteras del país, mientras el gobierno asegura que continúa aplicando la ley de limitadores de velocidad. El Congreso analiza posibles prórrogas para solicitantes, en este caso los transportistas. Les contaremos más. El Ministerio de Energía y Minas intensifica los monitoreos desde los precios de los combustibles en toda la cadena de suministros, que va desde la importación hasta las estaciones de servicio. Desde ya se reportan algunas denuncias con irregularidades en la comercialización, les contaremos, y también el valor del combustible. Mientras tanto, Irán advierte que la guerra en Medio Oriente podría escalar si otros países intervienen en el estrecho de Hormuz. Esto tras el llamado del presidente Donald Trump de desplegar operaciones navales internacionales en aquella zona para desbloquearla. Tenemos más detalles. Y una batalla tras otra domina los premios Oscar en 6 estatuillas. Así es como ellos protagonizan la jornada, incluido el de mejor película y mejor dirección. Así fue la noche de triunfos, sorpresas y la ausencia de algunas personas en esta gala, la más importante de Hollywood, y les tenemos a ustedes el resumen de lo más destacado. Aquí comienzan las noticias de toda la jornada, noticias en directo con nuestros periodistas desplegados en distintas zonas del país. Sean todos bienvenidos. En nombre de nuestro equipo, les saluda Elsa Mariana García. Como siempre, muchos temas por revisar. Prepárense, buen provecho si es que van a almorzar, o prepárense un buen café. Hay muchas noticias que queremos compartirles a partir de ahora. Y vamos con los sucesos que tienen, como siempre, muchas alertas. Un mototaxista se vio en serios problemas. Su mototaxi se incendió en Chajón, Antigua Guatemala, generando alarma entre los vecinos y también por quienes caminaban por el área y veían cómo las llamas consumían gran parte de este pequeño transporte de pasajeros. Numerosas llamadas pedían ayuda de los bomberos voluntarios, que con equipo contra incendios hizo una batalla contra las llamas. Por fortuna, el fuego no escaló a viviendas cercanas o a vehículos en esta área. No se reportan heridos durante la emergencia. Por ahora se investiga qué pudo originar el siniestro que dañó severamente el mototaxi. Y nos vamos ahora hasta Zacatepeques, donde otro vehículo se prendió en llamas, creando una fuerte alerta por el temor de una explosión de combustible. Bomberos voluntarios confirmaron el incendio de una camioneta de modelo reciente en el camino hacia Santa María de Jesús en Zacatepeques. Los apagafuegos se enfrentaron con las potentes llamas que envolvían el vehículo, cuya emergencia requirió al menos 500 galones de agua y espuma química para ser extinguido en su totalidad. Por ahora se desconoce el origen de las llamas. Y una balacera desató el pánico en Amatitlán, en donde un hombre murió y otro más resultó gravemente herido. El sonido de las balas resonó en la Sexta Avenida de Amatitlán, en donde bomberos voluntarios se encontraron con el cuerpo de Antonio Josué Herrera, de 31 años. Herrera habría muerto acribillado. Otro joven, identificado únicamente como Michael Steve García Lam, de 25 años, sobrevivió al tiroteo, pero eso sí, necesitó ayuda médica de inmediato porque había sufrido varias heridas de bala. 2 mujeres, una de ellas adolescente, fueron atendidas por los paramédicos, ya que sufrieron tremendo shock nervioso. Julia Vázquez, de 54 años, y Caitlin Miranda, de 16, vivieron para contarlo. El tiroteo está bajo investigación. Y otra balacera también le quitó la vida a un hombre, en esta ocasión en la zona 8 de la ciudad de Guatemala. Todo indica que asesinos a sueldo iban tras su víctima, un hombre de 41 años identificado como Edwin Aníbal García Pineda. Por ahora se desconoce la identidad de los pistoleros que acabaron con la vida de su víctima.
Y una adolescente de 16 años resultó herida con arma blanca durante un incidente registrado en el extremo de buses de la colonia La Comunidad en la zona 10 de Misco, lugar en donde se realizaba el convite por una fiesta patronal de esta área. La menor fue apuñalada varias veces en la espalda en un confuso ataque que se investiga. Los servicios de emergencia de los bomberos voluntarios la asistieron y de inmediato la llevaron con vida hasta el hospital en donde se recupera. Por ahora no hay pistas de su atacante. Entre tanto, el conductor de una motocicleta perdió el control del vehículo y fue a estrellarse en contra de un poste del alumbrado público en la zona 11 de Misco. Un joven de 20 años murió a consecuencia de este accidente. Los bomberos voluntarios auxiliaron a 2 hombres con severas fracturas. En el lugar, lamentablemente, yacía el cuerpo de Saúl Misael Ishkoy Rodas, de 20 años. Aún no queda claro exactamente qué hizo que el motorista se saliera de la calle y provocara tremenda tragedia. Y ahora vamos a la emergencia del fin de semana que volvió a marcar de luto el sur de nuestro país. Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió la mañana del sábado en el kilómetro 53 de la autopista Palín-Escuintla, dejando como saldo 4 personas fallecidas y varios automovilistas más involucrados. Eran las 10:35 de la mañana cuando varios automotores transitaban por el kilómetro 53 de la autopista Palín-Escuintla. Según registros de video captados por la cámara de un tráiler que circulaba por el sector, un camión de volteo que transportaba selecto y que aparentemente viajaba a excesiva velocidad, perdió el control al tomar una curva, invadió el carril contrario e inició una cadena de colisiones que en cuestión de segundos terminó en tragedia. En las imágenes se observa cómo el camión impacta primero a un camión de menores dimensiones, que a su vez colisiona contra otro transporte pesado que se desplazaba por el carril derecho. La unidad, fuera de control, continuó su marcha e impactó a un motorista que circulaba por el carril central, a quien arrastró varios metros antes de terminar chocando contra un tráiler que se aproximaba metros atrás. Las autoridades confirmaron e identificaron a las víctimas mortales como Marco Lorenzo Esturbán Colindres, de 43 años, conductor de un camión blanco; Faustino Ochoa Mungía, de 62 años, piloto del camión de volteo azul; Henry William Dávila Pen, de 33 años, quien conducía la motocicleta; y Rosa Elvira Gómez García, de 48 años, quien falleció posteriormente en el Hospital Nacional de Escuintla. La Dirección General de Protección y Seguridad Vial, Provial, confirmó que al menos 7 vehículos estuvieron involucrados en el percance, que provocó el cierre de la autopista Palín-Escuintla durante varias horas mientras se realizaban las diligencias correspondientes por parte de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. El hecho vuelve a evidenciar cómo el exceso de velocidad y la imprudencia pueden desencadenar tragedias en cuestión de segundos. Para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. En cualquier momento tendremos actualización relacionada con este tema. Entre tanto, 2 personas murieron cuando un camión de transporte pesado fue a impactar en contra de una vivienda. El accidente ocurrió en el kilómetro 112 de la ruta que comunica Tecpan con Santo Tomás Chiché, esto en la aldea Checochol. Debido a la magnitud del impacto, fue necesario utilizar equipo hidráulico, el que se conoce como Quijada de la Vida, para rescatar uno de los cuerpos que había quedado atrapado bajo los escombros de la vivienda y el camión. Equipos de bomberos municipales tuvieron la triste tarea de sacar los cuerpos a un sitio a donde pudieran llegar investigadores que se quedaron a cargo de la escena. Y un piloto de transporte pesado se está haciendo famoso en las redes sociales tras publicar un video en el que hace recomendaciones a otros conductores para que manejen con precaución y a velocidad moderada. En las imágenes se observa cómo el vehículo disminuye la velocidad de manera progresiva mientras mantiene una conducción moderada. Así se evita frenar de forma repentina, dice el conductor, y al hacerlo paulatinamente se hace de manera responsable. El piloto explica que al conducir de esta manera, el vehículo pesado reduce la velocidad de forma natural y esto le permite tener mayor control en la vía. Muchos internautas agradecieron los consejos de un experto. Espero que no se enoje nadie, que es la purita verdad. Hay que bajar con la velocidad adecuada. Aquí voy bajando la Villalobos con la velocidad adecuada, señores. ¿Ven? Despacio. No debería de grabar, pero miren.
A tomar en cuenta esas recomendaciones y atención a los viajeros durante las vacaciones de verano o Semana Santa. El Ministerio de Comunicaciones emitió un comunicado ministerial en el que establece restricciones para el transporte de carga pesada en las rutas que conducen a Puerto Quetzal durante la Semana Santa. La medida aplica a vehículos con peso bruto superior a 3.5 toneladas y busca regular el tránsito que transporta varios productos hacia la portuaria. Los pilotos comerciales deberán registrar sus traslados a través del portal de la Dirección General de Transporte y obtener un código QR para los controles en las carreteras. Seguimos hablando de las calles en Guatemala. Entre 7 y 8 personas han muerto al día en los primeros 2 meses y medio de este 2026 por accidentes de tránsito. La Policía Nacional Civil ha dado información a través de su equipo de tránsito y es que han detectado del 20% en comparación con 2025 en incremento. Andrea Domínguez investiga este tema y nos pone al tanto de lo que se sabe hasta ahora. Andrea, buenas tardes. ¿Qué novedades trascienden? Adelante. Qué gusto, Elsa Mariana, muy buenas tardes. Saludarte a ti y a quienes nos sintonizan. Como tú muy bien lo indicas, los accidentes que involucran al transporte pesado o de carga e incluso de pasajeros en los últimos días se han incrementado. El video aparatoso de este fin de semana que se logra observar en el que lamentablemente 4 personas pierden la vida y otro en donde esta mañana un transporte se va dentro de un hogar y deja 2 fallecidos es parte de las estadísticas que se van sumando, pero en la Policía Nacional de Tránsito manejan detalle a detalle cómo se han registrado estos accidentes en lo que va del año. Me acompaña Brenda Santizo, portavoz de esta institución. ¿Cuáles son los datos que ustedes tienen y que se recopilan ya de estos accidentes en lo que va de 2026? Bueno, podemos mencionar como Departamento de Tránsito del 1 de enero al 15 de marzo un total de 244 hechos de tránsito donde están involucrados vehículos de carga o vehículos de transporte pesado. De esto tenemos un registro de 34 fallecidos y 46 lesionados. Esto sigue siendo los hechos de tránsito la segunda causa de muerte violenta en nuestro país y aquí tenemos que enfocarnos en algunos factores de riesgo que donde están inmersos este tipo de vehículos, el tema de la carga que es un poco más difícil frenar, estamos hablando de un exceso de velocidad en carreteras nacionales o centroamericanas que es donde pueden correr y es difícil maniobrar o manipular con esta carga, por eso es muy importante también verificar el estado del vehículo, las llantas antes de salir, hacer una revisión completa, una revisión mecánica para tener la seguridad que el vehículo está funcionando al 100% y evitar estas lamentables estadísticas. En el caso también, por ejemplo, la motocicleta, que sigue siendo el vehículo de mayor crecimiento, el vehículo de mayor incidencia en hechos de tránsito, el utilizar equipo de protección, casco, la velocidad, ¿verdad? Porque muchas veces estas personas cometen muchas imprudencias en este vehículo que es bastante ágil y por eso vemos estas lamentables estadísticas. En este caso, Brenda, si estamos hablando, voy a redondear los meses, tanto enero como febrero y marzo, estaríamos hablando de que van poco más de 70 días de 2026 y vemos que sobrepasa la cifra de 200 accidentes, es decir, casi 2 accidentes diarios que involucran al transporte de pasajeros, pesado o de carga. Pero en el global, el total de accidentes que ustedes ya contabilizan, víctimas y lesionados, acá estamos hablando de motoristas, vehículos de menos de 3.5 toneladas para ser específicos. ¿Cómo se encuentran estos datos también? Bueno, nosotros podemos mencionar que diariamente fallecen de 7 a 9 personas víctimas de hechos de tránsito en nuestro país. En lo que va del año hay un incremento de hechos de tránsito de un 20.4%. Estamos hablando hoy por hoy 1.980 hechos de tránsito a nivel nacional con diferentes tipos de vehículos, 532 fallecidos que son realmente lamentables e indignantes que siguen enlutando a más familias guatemaltecas y 2.070 lesionados, lo que también significa que acá se está dando también atención en los diferentes hospitales absorbiendo un buen porcentaje de presupuesto que bien podría ser aprovechado para atención de otro tipo de víctimas y enfermedades comunes. El 90% de los hechos de tránsito son decisiones porque yo decido
rápido, exceder velocidad, conducirme bajo los efectos del alcohol. Estamos a las puertas de Semana Santa, donde se incrementa exponencialmente los hechos de tránsito en el interior del país. Muy amable, Brenda, muchas gracias por esta información. Números que literalmente evidencian cómo esta cantidad de accidentes están dejando muertos día a día, pero también cómo cuando un vehículo del transporte pesado de carga o de pasajeros, todo aquel que supere las 3.5 toneladas, no al momento de realizarse este tipo de accidentes protagonizados en su mayoría por el exceso de velocidad, terminan dejando más víctimas. Con esta información retorno a los estudios con imágenes de Moisés Sheck, reportó Andrea Domínguez. Gracias, Andrea. Y hay que tomar en cuenta que las inspecciones en carretera están incrementando precisamente porque se acercan las vacaciones de verano. Y en otras cosas, autoridades identificaron ya a 3 de las víctimas de un accidente aéreo ocurrido en una zona montañosa en Palo Gordo, en San Marcos, en donde una avioneta privada se estrelló. Entre los fallecidos, lamentablemente, se encuentra un exfutbolista guatemalteco. Las autoridades confirmaron la identidad de 3 de las víctimas mortales del accidente ocurrido en la zona montañosa del municipio de Esquipulas, Palo Gordo, en el departamento de San Marcos, donde una avioneta privada se desplomó el pasado sábado. De acuerdo con reportes de socorristas y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la aeronave tipo Cessna 182 realizaba un vuelo privado cuando cayó en el cantón Barrios de la aldea Villahermosa, una zona montañosa de difícil acceso que complicó las labores de rescate. En el avión viajaban 4 personas, 3 murieron en el lugar del impacto y una fue trasladada con heridas graves al hospital, aunque posteriormente falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Las víctimas fueron identificadas como Daniel Darío Doyer, exfutbolista guatemalteco y piloto aviador, Harold Huldrum, Carlos Fuentes y Judith Mazariegos, quien tenía aproximadamente 6 meses de gestación. Doyer fue recordado en el ámbito deportivo por haber formado parte de equipos del fútbol nacional, como Comunicaciones, Xelajú, Antigua GFC y Universidad San Carlos FC, lo que ha generado múltiples muestras de condolencias en redes sociales tras conocerse la tragedia. Según información, pobladores del sector alertaron a los cuerpos de socorro al observar la aeronave accidentarse en la montaña. Bomberos municipales departamentales acudieron al lugar y coordinaron el rescate de los tripulantes. Las autoridades de aviación civil indicaron que se iniciará una investigación para determinar las causas del accidente, entre ellas posibles condiciones climáticas adversas en el área del momento del vuelo. Mientras tanto, familiares, amigos y miembros de la comunidad deportiva han expresado su pesar por la tragedia que enluta a varias familias guatemaltecas. Para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Y en otras cosas, una ancianita fue grabada forcejeando con 2 ladrones. Ahora les contamos cómo ocurrió esto. Y es que los residentes de la zona 12 de la avenida Petapa se mantienen en alerta tras una serie de asaltos registrados entre las calles 50 y 51. Según los vecinos, los delitos se repiten con frecuencia en horarios muy específicos, entre las 6 y 7 de la mañana y nuevamente alrededor de las 8 de la noche. En estas imágenes que están viendo ahora mismo, se puede observar como 2 hombres con casco que se movilizan en motocicleta acorralan a una mujer de la tercera edad, intentan arrebatar sus objetos de valor y en medio del forcejeo la empujan lanzándola al suelo y luego huyen de la escena. Los vecinos exigen presencia policial para ponerle un freno a estos maleantes. Y en seguimiento a este tema, un presunto asaltante fue arrestado por la policía guatemalteca justamente allí en la avenida Petapa, en la zona 12, luego de que una de las víctimas, en este caso una jovencita, una víctima de robo, pusiera la denuncia ante las autoridades. La policía del Grupo Especial contra Extorsiones fue precisamente la que se encargó. Hacía un recorrido del Plan Centinela Metropolitano cuando escucharon los gritos de la víctima y de inmediato intervinieron. En el sitio fue detenido Pablo N., de 28 años, sospechoso de cometer una serie de asaltos, pero en este caso 1 minutos antes a esta mujer de 19 años. Los agentes le incautaron un teléfono celular que presuntamente habría robado a la jovencita. Un castigo maya llama la atención en las redes sociales, un hecho que ha llamado la atención porque ha generado un debate sobre si esto debe seguir ocurriendo. Todo se dio en Santa Cruz del Quiché, en donde las autoridades de la alcaldía indígena realizaron un proceso de corrección comunitaria, como le llaman ellos, en contra precisamente de 2 hombres señalados de cometer varios delitos en el municipio, a quienes azotaron, como pueden ver, con chiribiscos. De acuerdo con las autoridades ancestrales, los señalados presuntamente
presuntamente robaban objetos de valor de los autos estacionados. Según los vecinos, operaban principalmente entre las 3 y 4 de la madrugada, horario en el que forzaban las chapas de los vehículos y luego cometían los robos. Ante los señalamientos y tras ser sorprendidos infraganti, las autoridades comunitarias aplicaron un castigo que ya es muy comentado en las redes sociales. Como muchos lunes, las autoridades se pronuncian en la conferencia de prensa conocida como La Ronda. El Ministerio de Energía y Minas en esta ocasión informó del monitoreo a los precios de combustible que se están realizando a lo largo de la cadena de suministro, desde la importación hasta la venta en estaciones de servicio. Y como resultado ya se han presentado algunas denuncias por posibles irregularidades. Nuestra periodista María Paula Carranza tiene más detalles acerca de esto. Adelante, María Paula. Muy buenas tardes, Elsa Mariana. Me encuentro en el Palacio Nacional de la Cultura, donde se desarrolló la ronda presidencial y explicaron las acciones que tomó la DIACO relacionada a la alza de precios en el combustible. El plan Centinela. Con DIACO estuvimos monitoreando precios, que es lo que hacemos en 109 estaciones supervisadas en el área metropolitana, que abarca Misco y Santa Catarina Pinula, por ejemplo. Y de estas estaciones se recopiló información que se trabajó junto con el Departamento de Hidrocarburos del MEM, y lo que nos permitió poner el viernes a altas horas de la noche 42 denuncias penales para que se haga la investigación que procede. Según indicaron, se calculan los precios del combustible en referencia a indicadores internacionales, y cuando se detectan variaciones en los precios que no se justifican a esos rangos, se abren expedientes y se realiza la denuncia. Con imágenes de Javier González, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Gracias, Paula. Y vamos ahora a otros asuntos. Los abogados Ricardo y Diego Sagastume presentaron un amparo preventivo ante la Corte de Constitucionalidad para evitar la juramentación de la magistrada electa a la CC Astrid Lemus por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, como recordarán. En el documento entregado a la CC, los profesionales del derecho se oponen a su toma de posesión al señalar una supuesta falta de independencia. Entre los argumentos mencionan su participación en una sesión virtual del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, realizada el 18 de febrero de 2026. El recurso busca que se analice la procedencia de esta juramentación ante el Congreso de la República. Damos un vistazo al panorama internacional y los bombardeos de Israel sobre Líbano continúan, y el ataque israelí alcanzó el suburbio sur de Beirut, en donde por la noche, mientras en el sur de ese territorio descansaban, los libaneses se levantaron preocupados por esto que estaba ocurriendo. Un alto cargo del movimiento palestino Hamas presuntamente murió en esos ataques, y los cascos azules de la ONU fueron blanco también de otros ataques. Aquí el resumen de la información. El ejército israelí atacó el suburbio sur de Beirut, la capital del Líbano, por la noche. Por la mañana, los militares de Israel emitieron una orden de evacuación que abarcaba varios barrios de la zona. En tanto, el grupo palestino Hamas informó que uno de sus integrantes de alto cargo presuntamente murió en un ataque israelí el domingo en la región de Sidón, en el sur del Líbano. Hezbollah reivindicó una serie de ataques contra objetivos en Israel y contra tropas israelíes también en el sur del Líbano. El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, negó que prevea negociaciones directas con Líbano para poner fin a los ataques a su vecino, pese a los llamados de la ONU. Una fuente libanesa había declarado el sábado que las negociaciones estaban en la agenda y que los preparativos para la formación de una delegación estaban en curso, pero precisó que se necesitaba un compromiso israelí a favor de una tregua o un alto al fuego. El secretario general de Naciones Unidas, el portugués António Guterres, afirmó en Beirut el sábado que existen vías diplomáticas para poner fin a la guerra entre Israel y el movimiento proiraní Hezbollah. Basta de combates, basta de bombardeos, no hay solución militar, solo la diplomacia, el diálogo y la plena aplicación de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad. Las vías diplomáticas están abiertas.
La Fuerza Provisional de Naciones Unidas del Líbano informó que sus cascos azules fueron blanco de ataques en el sur del país 3 veces el domingo, probablemente de grupos armados no estatales, y el sábado otro ataque le fue atribuido a Israel. Los ataques contra las fuerzas de paz y sus posiciones son totalmente inaceptables y deben cesar. Constituyen una violación del derecho internacional y podrían constituir crímenes de guerra. Las autoridades libanesas señalaron el domingo que el balance de muertos por los ataques israelíes aumentó a 850, mientras que más de 830.000 personas se registraron como desplazadas. Líbano se vio arrastrado a la guerra de Oriente Medio el 2 de marzo, cuando Hezbollah atacó Israel para vengar al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, muerto 2 días antes en la ofensiva israelo-estadounidense contra Irán. Entre tanto, Irán advirtió que la guerra en Medio Oriente podría escalar si otros países intervienen para proteger el estrecho de Hormuz, luego del llamado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a desplegar una operación naval internacional en la zona, y esta vez incluso invitó a China. Irán advirtió el domingo a otros países que si intervienen habrá una escalada en la guerra en Medio Oriente, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump hiciera un llamado internacional para garantizar la seguridad en el estratégico estrecho de Hormuz, por donde suele transitar cerca de 1/5 parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos y que permanece bloqueado por autoridades iraníes. Trump propuso el sábado la puesta en marcha de una operación naval internacional para escoltar petroleros a través del estrecho de Hormuz, pero muchos países parecen dudar ante esta iniciativa. En una entrevista con NBC News, Trump aseguró que Teherán quiere sentarse a negociar, pero que Washington seguirá adelante con su ofensiva. Sin embargo, en una entrevista en CBS, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que su país no está interesado en mantener conversaciones con Washington. No vemos ninguna razón para hablar con los estadounidenses, porque estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos, y esa fue la segunda vez. No hay ninguna buena experiencia hablando con los estadounidenses. Estábamos hablando. Entonces, ¿por qué decidieron atacarnos? ¿Qué sentido tiene que volvamos a hablar? Y antes, a un medio en lengua árabe aseguró que la guerra no acabará hasta que tenga garantías de su fin definitivo y que se pagarán reparaciones. Además, llamó a los demás países a abstenerse de cualquier acción que pueda llevar a una escalada y aseguró que tiene muchas pruebas de que las bases estadounidenses en Medio Oriente se utilizaron para atacar a su país, citando a Emiratos Árabes Unidos. Ante la situación, el precio del petróleo se ha disparado, superando los $100 por barril. La Agencia Internacional de Energía indicó que para atajar la subida de precios, se desbloquearán inmediatamente las reservas estratégicas de petróleo de Asia y Oceanía y que las de los países miembros de la Agencia de América y Europa se pondrán a disposición desde finales de marzo. El ejército israelí anunció una nueva andanada de ataques contra objetivos en el oeste de Irán y las Fuerzas Armadas iraníes, por su parte, dieron cuenta de ataques con drones contra una importante unidad policial y un centro de comunicaciones por satélite en Israel. Las autoridades israelíes reportaron un ataque con misiles desde Irán y que 2 proyectiles contenían municiones de racimo, dejando al menos 8 heridos. Los países del Golfo siguieron siendo atacados por Irán, donde Estados Unidos tiene bases militares e intereses económicos. Arabia Saudita y Bahrein interceptaron nuevos proyectiles y en Irak 5 personas resultaron heridas por un ataque contra el aeropuerto de Bagdad. El ejército italiano informó que la base aérea Ali al-Salem en Kuwait, donde se encuentran estacionadas fuerzas italianas y estadounidenses, sufrió un ataque con drones que no causó víctimas. En Irán, más de 1.200 personas han muerto por los ataques de Estados Unidos e Israel, según cifras del Ministerio de Salud iraní, que no han podido ser verificadas de forma independiente. Y la Agencia de la ONU para los Refugiados afirma que más de 3 millones de personas han sido desplazadas en Irán. Y veamos ahora el impacto de la guerra. La UEFA anunció la cancelación de la finalísima entre Argentina y España debido a la imposibilidad de encontrar una sede alternativa a Doha, donde estaba previsto disputarse el partido el 27 de marzo y quedó en suspenso por la guerra en Medio Oriente.
La finalísima entre Argentina y España, las vigentes campeonas continentales, fue cancelada el domingo, después de que la UEFA no lograra encontrar una sede alternativa a Doha, Qatar. Los conflictos en Medio Oriente imposibilitan la celebración del partido programado para el 27 de marzo en el estadio de Lusail, cerca de la capital catarí. En un comunicado, la UEFA afirmó haber explorado otras alternativas viables, pero todas fueron consideradas inaceptables por la Asociación de Fútbol Argentino. La Confederación Sudamericana de Fútbol y la AFA rechazaron que el encuentro se disputara en Madrid, como proponían la UEFA y la Federación Española, por considerar que faltaría el principio de equidad deportiva por no tratarse de una sede neutral. La segunda opción era disputar la finalísima a doble partido, uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y otro en Buenos Aires, pero esta opción también fue rechazada. Finalmente, la UEFA pidió a Argentina el compromiso de que, si se encontraba una sede neutral en Europa, el partido pudiera celebrarse el 27 de marzo, pero tampoco hubo consenso. El duelo entre las campeonas sudamericana y europea era el último partido oficial por un título internacional antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se celebra entre el 11 de junio y el 19 de julio. La guerra en Medio Oriente también ha provocado cambios en el calendario de la Fórmula 1. El sábado, la Federación Internacional del Automóvil anunció la cancelación de los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudí, previstos para abril. Los países del Golfo han sido blanco de frecuentes ataques iraníes en represalia por la campaña militar de Estados Unidos e Israel, que comenzó el 28 de febrero. Gracias por continuar con nosotros. El inicio del juicio en el segundo caso contra el cirujano Kevin Maloof deberá esperar debido a la incomparecencia de su abogado defensor. El inicio del debate estaba previsto para el juzgado defensor en primera instancia penal por el delito de lesiones culposas. Y es la investigación que señala que el caso se deriva de un procedimiento quirúrgico realizado en noviembre de 2018. Un abogado de la víctima dijo que su patrocinado fue afectado por el nervio peroneo ubicado en la pantorrilla y que esto le dejó una lesión irreversible. Mientras tanto, la jueza Ruth Noemí Vázquez aplazó la audiencia ante la ausencia del abogado del cirujano, aunque no precisó cuál será la nueva fecha. Y esta mañana inició la audiencia de primera declaración de Pedro Alejandro Duque, implicado en el caso del desfalco al crédito hipotecario nacional por 20 millones de quetzales. La audiencia se desarrolla, como saben, a puerta cerrada, ya que no se permite el ingreso de los medios, pero Elmer Vargas tiene otros detalles. Adelante. Buenas tardes, Elsa Mariana, qué gusto saludarte a ti, a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Y es que a esta hora del día aún continúa a puerta cerrada la audiencia de primera declaración de Pedro Alejandro Duque. Recordemos que él fue detenido hace algunas semanas por estar implicado dentro del caso conocido como desfalco al crédito hipotecario nacional. Es importante señalar que esta audiencia se realiza a puerta cerrada debido a la reserva judicial de este proceso. De acuerdo con la información, esto obedece a que haya aún personas que se encuentran prófugas de la justicia. Es importante señalar que Duque es señalado por el delito de estafa propia en forma continuada, también por el delito de lavado de dinero u otros activos, así también como el delito de asociación ilícita. Por esta reserva judicial desconocemos específicamente cuáles son los hechos que le señalan en su contra. Esto, como les comentaba, relacionado al desfalco a la entidad bancaria crédito hipotecario por 20 millones. De acuerdo a la información de que se dio en esta o que se ha dado a conocer por parte del Ministerio Público, el caso se da a conocer luego de que se diera a conocer el fraude que se habría cometido durante la gestión irregular de tarjetas de crédito, así también como de extrafinanciamientos con documentación falsa. Según la información preliminar, serían al menos más de 50 personas las que estarían implicadas en este proceso. Sin embargo, actualmente quienes ya enfrentan un proceso penal y ya están a la espera del desarrollo de la audiencia de etapa intermedia, se encuentran ya 8 personas ligadas a proceso penal, también por delitos relacionados a este caso. Es importante señalar que, a diferencia de otros casos que también se cubren en torre de tribunales, se pudo observar la presencia de agentes de la
PNC, esto de la comisaría número 11, quienes, según indicaron, resguardan al detenido, esto por aparente tener amenazas en su contra, según la información que se dio. Sin embargo, pues no se dio más detalles específicamente relacionados a sobre la autorización de dicha seguridad para el detenido. Como les comentaba, el juez Mario Hichos también en la audiencia anterior indicó que Duque deberá guardar prisión en la cárcel Matamoros a espera también de un informe de seguridad del sistema penitenciario para determinar si será esta instancia donde deberá guardar prisión o si se traslada a otra cárcel del país. Este es el reporte que nosotros tenemos a esta hora del mediodía y más adelante en nuestra siguiente emisión estaremos dando a conocer si el juez ya ha resuelto alguna resolución en torno a este tema. Yo regreso contigo a los estudios con imágenes de mi compañero Byron Baiza, reportó Elmer Vargas. Gracias, Elmer. Hasta pronto. Y jefes del bloque del Congreso programaron para este martes 17 de marzo la juramentación de los magistrados electos del Tribunal Supremo Electoral, pero también han discutido la posibilidad de hacer una prórroga a la normativa sobre reductores de velocidad. Oscar Vázquez nos explica si llegaron a nuevos acuerdos. Oscar, buenas tardes. ¿Qué novedades trascienden? Adelante. Elsa Mariana, buenas tardes, qué gusto poder saludarte a ti, a quienes nos ven a esta hora de la tarde a través de Guatevisión. Tal y como ustedes pueden observar a mis espaldas, el Congreso de la República está realizando la sesión de jefes de bloque en donde se están determinando los detalles para las próximas sesiones que se realizarán mañana y el próximo jueves. Importante resaltar que uno de los puntos que ha tomado notoriedad acá en instancia de jefes de bloque fue la juramentación de los magistrados electos para el Tribunal Supremo Electoral. Cabe resaltar también que dentro de la agenda figura poder crear un decreto que dé vida para poder juramentar a los magistrados electos de la Corte de Constitucionalidad. Luego de ello también se ha mencionado en punto de agenda de que los parlamentarios no están dispuestos a dar una prórroga para que se pueda implementar el reductor de velocidad. Ustedes pueden darse cuenta en este momento que la misma reunión ha finalizado, se han abordado temas importantes como hacíamos mención de la juramentación de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, también de magistrados para Corte de Constitucionalidad. Los parlamentarios también han hecho mención de que no se estará votando para una prórroga, como mencionaba anteriormente, para implementar los reductores de velocidad hacia el transporte pesado y buses colectivos. De momento esta es la información que nosotros tenemos para ustedes. Por supuesto, en nuestras próximas emisiones usted tendrá el informe completo. Con imágenes de Eric Ávila para Noticiero Guatevisión, reportó Oscar Vázquez. Dos personas fueron arrestadas tras un tiroteo en el que resultó herido un agente de la policía en la colonia Monterrey Méndez, en el Tejar Chimaltenango. La policía ha dicho que el herido de esta balacera fue uno de sus oficiales y fue llevado al Seguro Social, en donde se recupera. Tras la respuesta de las fuerzas de seguridad, dos presuntos integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha fueron detenidos a poca distancia del tiroteo. Durante el operativo incautaron las armas de fuego que habrían sido utilizadas en el confuso ataque. María. Y un arsenal fue localizado abandonado en un área montañosa de Ayutla, San Marcos. Según el reporte policial, dos costales rojos contenían 12 fusiles, entre ellos 6 AK-47, 3 AR-15, un M16 y un rifle calibre 223 y una pistola Pietro Beretta, según dicen las autoridades. También fueron localizados 7 cargadores, uno de ellos tipo Caracol, y 275 municiones de diferentes calibres. El hallazgo se realizó durante un patrullaje de seguridad fronteriza de la policía guatemalteca y el ejército en la ruta entre las aldeas La Montañita y también Las Margaritas. El arsenal ya está en manos de las autoridades. Tras recibir el alta médica, José Carmelo Sinay Ortiz, de 37 años, conocido como alias El Inquieto, cabecilla de la pandilla Barrio 18, fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad al Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18. Según la policía guatemalteca, el traslado de El Inquieto tuvo lugar durante la madrugada. Fuentes oficiales también aseguran que El Inquieto ahora deberá enfrentar nuevos cargos por fugarse de la prisión en la que guardaba condena por otros delitos.
Cambiemos de tema y con el cambio de temporada, a propósito, los centros de salud en Guatemala también están reportando un aumento de enfermedades que destacan entre ellas las gastrointestinales. Pero ¿por qué nos enfermamos del estómago durante el verano? Vamos a consultarlo con los médicos. Mabel Saucedo se encuentra en un centro de atención médica y tiene información y consejos. Adelante, Mabel. Elsa Mariana, buenas tardes, amigos de Guatevisión, buen provecho. Y es que efectivamente estamos prácticamente estableciéndonos en la temporada seca y con ello pues también podrían incrementarse diferentes enfermedades, sobre todo en la niñez cuando no se le tiene el cuidado respectivo. Por eso hoy hemos llegado al Centro de Salud de la Zona 11, el doctor Leonel Palomino, quien es el director de este centro de salud, para que usted nos pueda informar sobre si han tenido incrementos de casos por enfermedades de temporada y cuáles son las principales. Bueno, buen día, la verdad es que es un gusto atenderlos por acá. Pues puedo contarle que sí hemos tenido un pequeño incremento de algunos casos, especialmente de enfermedades diarreicas o enfermedades respiratorias, que aunque son la mayor causa de morbilidad que consultan anualmente durante todo el año, pues tienen cierto incremento, especialmente las enfermedades gastrointestinales. ¿Por qué? Porque en esta época pues ya los padres empiezan a salir de vacaciones con los niños, se dirigen a balnearios, a parques, a algún lugar donde puedan gozar un poquito del ambiente de verano, ¿verdad? Y alejarse un poquito del encierro de la casa, y eso los lleva pues realmente a consumir alimentos que muchas veces no están higiénicamente preparados o tienen mucho tiempo de haberse preparado y se consumen por un almacenamiento inadecuado, la falta de lavado de manos por la escasez de agua en algunas ocasiones, y que eso definitivamente va a influir en que se presenten enfermedades gastrointestinales. ¿Cuáles son las recomendaciones puntuales para que esto también lo podamos prevenir? Pues mire, partimos con la idea de que lo primero es lavarse las manos. Lavarse las manos es fundamental para todo tipo de enfermedades porque ayuda a prevenirlas. La segunda es realmente tratar de consumir alimentos que sean adecuados para la edad de los niños, especialmente, que estén higiénicamente preparados, que sean mejor si son preparados del día o del momento, ¿verdad? Y que los niños los ingieran de una manera pues adecuada y que realmente a la hora de conservarlos, tener que guardarlos porque se conserven en una refrigeradora, en un ambiente adecuado, pues que los dejan al calor, pues esos tienden a descomponerse y definitivamente si después los ingieren, eso va a contribuir a que haya enfermedades. Además de las enfermedades gastrointestinales, ¿hay alguna otra que esté predominando, doctor? Pues mire, ahorita lo más importante es que hay que tener cierta precaución, especialmente con las personas o los niños que se exponen al calor. Yo diría que la exposición prolongada puede llevar a un golpe de calor, puede llevar a una insolación y que eso ya va a requerir un tratamiento mucho más especializado. Es importante que para evitar este tipo de cosas la persona esté bien hidratada, que esté lo suficientemente preparada y protegido de la piel, porque recuerde que las quemaduras solares también son motivo de consulta, y que se pongan al albergue o a la sombra un tiempo prudencial también para evitar estar solo bajo el sol. ¿Los primeros auxilios para estas enfermedades, doctor, o estas exposiciones? Pues generalmente es tratar de, si es por insolación, por golpe de calor, tratar del paciente tenerlo en un lugar de descanso, administrarle líquidos de la mejor manera posible, dejarlo que se relaje un poquito, ponerle compresas frías para que pueda recuperar su temperatura normal, y si va más allá de un golpe de calor y necesita ser trasladado a un hospital, pues hay que hacerlo. Gracias, doctor. Y es que en ese caso pues también es importante destacar que entonces tanto las enfermedades gastrointestinales como también el golpe de calor son los que predominan en los niños, sobre todo en esta temporada de exposición, ya sea por playas o por actividades religiosas como procesiones y demás. Es por ello que es importante contar con estas prevenciones y sobre todo tomar las medidas adecuadas. Con imágenes de Edwin García, soy Mabel Saucedo, regresamos al estudio central. Este domingo, Prensa Libre y Guatevisión realizaron la segunda edición de la carrera familiar en movimiento por la educación, con un circuito de 5 kilómetros en la zona 13 de la capital del país. El evento combinó deporte, convivencia y también un impacto social a favor de la educación. Nuestras cámaras estuvieron allí. Inicia la carrera en Movimientos por la Educación en su edición 2026. La carrera en Movimiento por la Educación, iniciativa de Prensa Libre y Guatevisión, fue respaldada por niños, jóvenes, adultos mayores e incluso mascotas en su segunda edición. La actividad busca promover una suscripción formativa para estudiantes de diversificado y nivel técnico de distintos centros educativos del país, permitiéndoles acceder durante un año a información educativa en formato impreso y digital. Durante la jornada, varios participantes coincidieron en destacar la importancia de la iniciativa al fomentar el deporte, la convivencia familiar y el impulso al acceso, conocimiento y apoyo a la formación de muchos jóvenes. Pero esta vez
que no solo voy a cumplir 80 años, sino que Prensa Libre está arribando a 75 años, quise participar con mucho agradecimiento por el tiempo que yo laboré ahí, las experiencias que yo tuve ahí. Conocí a los personeros, los fundadores de Prensa Libre. Muchas personas pues se hayan acercado, no solo para participar de esta segunda edición, sino lo más importante, que es apoyar la educación de Guatemala. Sabemos que hay muchos jóvenes que tienen muchos sueños, muchas ilusiones, y sin lugar a dudas se necesita un empujoncito para esos proyectos, esos anhelos que tienen. Y verdad, Prensa Libre y Guatevisión, pues a través de estos proyectos pues se enfatiza y se apoya este tipo de actividades. Tengo 72 años. Soy corredor de 21 kilómetros, ya, ok, pero por esta causa, pues por altruista, estamos participando en esta carrera. Vengo con mi hija, con mi esposo y con mi perrito. Llama mucho la atención, es una carrera familiar que promueve la educación y también la inclusión de toda la familia. ¿Y nos podía hablar un poquito de su perrito? Sí, es un perrito salchicha, se llama Paco y él dijo, fijo, tengo que venir a apoyar el movimiento por la educación. Nosotros estamos participando por primera vez y nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de lo que hacen. Perfecta, porque es apoyo a todos los estudiantes y pues para que sean un buen futuro para el país, ¿verdad? Fue bueno, creo yo, y creo que va a haber una tercera oportunidad para seguir movilizándonos a favor de la educación y de la suscripción educativa de Prensa Libre. Prensa Libre y Guatevisión destacaron la participación de más de 600 personas, ya que cada inscripción en la carrera representó una oportunidad para que más estudiantes accedan a información educativa de calidad y así contribuir a la construcción de un mejor futuro a través del conocimiento. En la categoría masculina, la carrera fue ganada por Augusto Estrada, quien cruzó la meta con un tiempo de 19 minutos y 24 segundos. El segundo lugar fue para Estuardo Sinibaldi y el tercer puesto para Luis Tocay. Con imágenes de Moisés Sheikh para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Felicidades a los corredores. Y la jornada 13 del fútbol guatemalteco también dejó goles, grandes atajadas y movimientos importantes en la tabla. Repasemos lo más destacado de la fecha del torneo nacional que acaba de pasar. La jornada 13 del fútbol nacional ya finalizó y nos regaló emociones en diferentes estadios del país. En el estadio David Cordonichos, Guastatoya hizo respetar su casa y se quedó con los 3 puntos. Tras vencer 3-1 a Mictlán, los anotadores del encuentro fueron Nelson Iván García, Víctor Ábalos y Kevin Fernández, en una noche positiva para el equipo Pecho Amarillo frente a su afición. Pero uno de los momentos más destacados de la jornada se vivió en el duelo entre Misco y Malacateco. El conjunto chicharronero se quedó con la victoria 2-1 en un partido lleno de intensidad. Sin embargo, una de las jugadas que marcó el encuentro fue la espectacular intervención del capitán Kevin El Canche Moscoso, quien con una gran atajada evitó el empate y mantuvo con vida a su equipo en un momento clave del partido. De esa manera, Misco se queda con los 3 puntos. Mientras tanto, en el estadio Mario Camposeco, Xelajú MC logró empatar 1-1 frente a Antigua GFC, gracias a un auténtico golazo de Jesús López al minuto 28, un tanto que levantó a la afición superchiva y mantuvo el partido lleno de emoción. Cobán Imperial logró una importante victoria en casa al imponerse 2-0 frente a Comunicaciones. El conjunto cobanero fue efectivo frente al arco y aseguró los 3 puntos gracias a las anotaciones de Tales Moreira y Steven Paredes, en un partido donde los príncipes azules aprovecharon sus oportunidades. Marquense logró una victoria importante como visitante al derrotar 2-1 a Chuapa. Miguel Escobar abrió el marcador y Andy Ruiz selló el triunfo para los Leones, que se quedaron con los 3 puntos valiosos en la jornada. Municipal cerró la jornada con una contundente victoria 4-1 sobre Aurora. Eric López abrió el marcador y José Mena fue la gran figura del partido con un triplete. Así finalizó la jornada 13 del fútbol nacional. Para Noticiero Guatevisión informó Kevin Gordillo. En otros temas, más de 1.500 niños participaron este sábado en la procesión infantil Jesús de Nazareno de los Milagros, una tradición que busca acercar a las nuevas generaciones al significado de la Cuaresma y Semana Santa.
Cientos de niños participaron este sábado en la tradicional procesión infantil de Jesús Nazareno de los Milagros, una actividad que según los organizadores busca acercar a los más pequeños a las tradiciones de Cuaresma y Semana Santa en el centro histórico de la capital. El cortejo procesional salió a las 2 de la tarde desde el santuario arquidiocesano del Señor San José y retornó alrededor de las 6 de la tarde luego de recorrer varias calles del centro capitalino acompañado de familias y devotos. En este año estamos representando la escena de la resurrección de nuestro Señor. Esto pues evoca obviamente el fin principal de lo que nos preparamos en este tiempo de Cuaresma y Semana Santa, y pues tratamos que sea algo que lo tengan muy presente nuestros niños en esta procesión infantil. Los organizadores explicaron que los participantes tienen edades que van de aproximadamente desde los 7 hasta los 16 años. La participación depende principalmente de la estatura de los menores, ya que deben alcanzar una altura mínima al hombro de 1 metro para poder cargar el anda. El cortejo está organizado en turnos de 50 niños cargadores y suma alrededor de 30 turnos durante todo el recorrido. En total, se estima que cerca de 1.500 niños participan a lo largo de la procesión, tanto para cargar a la imagen de Jesús como la de la Virgen. Vine a cargar a Jesús porque yo creo demasiado en Él, yo creo todo lo que dice la Biblia y tengo un lazo muy fuerte con Él. La procesión infantil se realiza desde el año 2015 y se ha convertido en una actividad significativa para muchas familias que desean inculcar en sus hijos la tradición y devoción de las procesiones. Estoy muy feliz porque voy a cargar al Jesucito. Gracias. ¿Qué te motiva a venir a cargar a Jesús? Porque a mí me gusta hacer el milagro de Dios y yo lo quiero con todo el corazón. Los organizadores resaltaron que esta actividad busca que las nuevas generaciones conozcan y continúen con una de las tradiciones religiosas y culturales más representativas de Guatemala. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos esta semana. Entrevistas importantes para hablar de la salud mental y el tráfico, entre otras cosas. No se lo pierdan. Nos encontramos mañana a la 1 del día. Hasta entonces.